Tenemos la fortuna de que lo compartan y entonces me parece que es una de las cosas más ricas que tenemos. Les voy a compartir mi pantalla entonces para que comencemos con esta sesión y ustedes me dicen cuando ya la estén viendo. Ok, muchas gracias, Nelly. Dejen mover aquí. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica? Yo voy a estar pues hablándoles. No los veo porque además tienen sus cámaras apagadas, pero este, si alguien quiere hacer algún comentario o algo así, con toda confianza, por favor, abran su micrófono y díganlo en lo que y mientras aclaramos, profundizamos o continúo con el tema. Bueno, como decía Nelly, pues el tema de hoy tiene que ver con la vida cotidiana de los ferrocarrileros en México, pero esta es una ponencia que yo he dado anteriormente, de hecho, es muy parecida a la que di el año pasado, pero hoy siempre me gusta como agregar algo nuevo, experimentar, y hoy quiero volverlo un poco más académica que meramente descriptiva o romántica, como puede ser, porque además es una serie de fotografías que ustedes van a estar viendo, que van a ilustrar lo que yo estaré diciendo, pero que les van a permitir conocer más de cerca de lo que estaré hablando y de lo que ha sido precisamente esta vida cotidiana de los ferrocarriles en México, de los ferrocarrileros y de los ferrocarriles en México, y lo quiero hacer justamente a través de la memoria, porque yo he observado que la memoria pues es un concepto bastante utilizado por distintos especialistas, sobre todo por los historiadores, por los arqueólogos, por los antropólogos. Sin embargo, pues dependiendo de la disciplina es que se entienden pues temas o situaciones muy diversas, pero bueno, ya iremos hablando al respecto de esto. Y bueno, para empezar, para continuar, yo quisiera que abran sus micrófonos y que ustedes me digan cuál es la experiencia que tienen o han tenido con respecto al ferrocarril. Puede ser aquí, puede ser en otros países, no hay problema, pero ¿de qué manera han ustedes vivido de cerca precisamente este medio de transporte? Adelante, quien guste hablar. Sí, bueno, sí, buenos días. Buenos días, Jaime. Podría ser en primera instancia, bueno, como el ferrocarril, pues, como un medio de transporte, pues, podríamos decir moderno, ¿no? Desde finales del siglo XIX, pues en todo el mundo, ¿no? Y en el caso de México también, pues un medio de transporte, desde luego, que ayudó mucho para las comunicaciones en el país. Participó mucho también el ferrocarril en México en los grandes movimientos sociales. Entonces, es una de las vertientes que el ferrocarril en México pues tiene mucho de importante, ¿no? Independientemente de que es un medio de transporte para comunicar al país, tanto comercialmente y pues también pues de paseo, ¿no? Y de entretenimiento y todo eso. La comunicación en el país a través del ferrocarril pues fue algo muy importante desde principios, ya en grande, desde principios del siglo pasado. ¿Tú Eso tuviste oportunidad parte de de los viajar en movimientos tren? sociales, ¿no? Que ha Sí. originado el ferrocarril y los ferrocarrileros en sí, ¿no? Grandes movimientos sociales de los ferrocarrileros como trabajadores en sí. ¿Tú has tenido oportunidad de viajar por ferrocarril en el país? Sí, 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 tuve oportunidad de viajar cuando existía el ferrocarril. ¿A dónde fuiste? ¿Perdón? ¿A dónde fuiste? Bueno, utilicé el ferrocarril de el Regiomontano, desde luego que pasaba por San Luis Potosí y hacía estación en San Luis Potosí también, ¿no? El Regiomontano, el Jarocho, llegaba a Veracruz, y el del sureste, bueno, desde luego también el ferrocarril de México-Cuernavaca, ¿no? No, pues sí, sí tuve esta oportunidad de conocer un muy buen transporte. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Alguien más quiere participar? Sí, por nada. Bueno, vamos a continuar entonces. Justamente la idea no es dar una cátedra acerca de la historia de los ferrocarriles en México de ninguna manera. Entonces, como les decía, estas imágenes yo las voy a utilizar para poder ilustrar lo que les voy a estar diciendo. Entonces, pues disfrútenla. Como resultado, ya de manera concreta en el siglo XVIII, de estos grandes cambios técnicos y tecnológicos que se vinieron dando en Europa, particularmente en el Reino Unido, con respecto a la industrialización del país. El manejo de la energía del vapor fue algo que se venía utilizando desde antes, esencialmente
en las industrias para poder mover las máquinas, pero también con los barcos de vapor. Pero de repente alguien volteó y dijo, bueno, ¿y por qué no utilizamos este sistema del vapor para poder movernos a través de, pues en el campo, en vías terrestres? Entonces fue muy amplio la evolución que fue teniendo el ferrocarril, esencialmente en Europa, que es donde nace. Y entonces esta evolución tecnológica nos fue llevando, como podemos ver en la parte de abajo, a que las locomotoras, que son las locomotoras de vapor, ahora las locomotoras diésel y también las locomotoras eléctricas en su momento, pero bueno, fueron evolucionando a partir de esta experimentación tecnológica y fueron creciendo y nos fueron llevando a, pues a que la red ferroviaria, como pueden ver en los mapas superiores, vean, en 40 años, pues prácticamente de estar en algunas regiones aisladas de la Europa continental, después cómo va creciendo en el Reino Unido, y vean en el último mapa de 1880, pues cómo se establece una muy amplia red de ferrocarriles. Y esta evolución tecnológica que les decía, nos llevaba desde el manejo de distintos tipos de vías, que también las vías ya se utilizaban desde mucho tiempo atrás, sobre todo en los procesos mineros, tanto afuera como dentro de las minas, para poder mover los carros de carga en los que se vaciaba el material, hasta ahora trenes como el tren bala, que son medios de transporte muy rápidos. No recuerdo en este momento el kilometraje que llegan a alcanzar, pero son trenes muy veloces, o esta idea de tren que cruza de la Europa continental a Gran Bretaña por debajo del mar, que es, a mí me parece como sacado de una película de ciencia ficción. Entonces, bien, hay muchas maneras de podernos acercar entonces al ferrocarril como medio de transporte, y me voy a enfocar ahora en lo que es nuestro país. Se puede hacer desde la arquitectura, que entiendo que la mayoría de ustedes están vinculados con esta profesión. Y obviamente, bueno, en su momento hablaremos sobre esta parte de los puentes, de los túneles, de las estaciones, que a mí en lo particular me gustan mucho, de cómo fue evolucionando el paisaje de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, pero también se han hecho estudios desde la economía, desde la historia y desde la antropología, por nombrar algunos cuantos, ¿no? En el caso de la historia, pues hay quien se ha abocado a la parte de los antecedentes, de las primeras concesiones, de ya después cómo fueron dándose las líneas, qué pasó con el ferrocarril durante el Porfiriato y cómo influyó en el conflicto armado de la Revolución Mexicana. Y después de que terminara la revolución, pues este proceso de reconstrucción nacional, de nacionalización con Lázaro Cárdenas y de la presencia de el sindicato más poderoso e importante y grande de América Latina, que fue el de los ferrocarrileros de la República Mexicana, la modernización y finalmente, bueno, yo lo cerré esto en el siglo 2000, este proceso de privatización que se dio y que se cerró, ya se venía dando desde antes, pero al final pues se cerró con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, aquí lo que podemos nosotros observar es prácticamente una línea de tiempo, es lo que han establecido los historiadores, pero esa es solo una manera. Hay también los propios historiadores se han acercado al tema de otra forma. Y desde el punto de vista antropológico, son pocos los antropólogos, quienes nos hemos dedicado a este tema, sí somos muy contados. Y bueno, aquí esencialmente partimos de poder hacer un análisis de las prácticas sociales y culturales desde la clase obrera, desde la cotidianidad laboral, que va muy de la mano con el trabajo de los historiadores, pero, y aquí es también importante esta parte de cómo cuando normalmente pensamos en obreros, y no solo en ferrocarrileros, pueden ser mineros, pueden ser textileros, petroleros, electricistas, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es que siempre, o casi siempre, nuestro imaginario nos lleva a verlos trabajando, porque ahí es donde los conocemos. Pero igual que nosotros, son seres humanos, son personas que pues también tienen familia, también tienen una vida personal,
también gustan de muchas cosas, y entonces aquí entra esta parte de qué es lo que hacen en su tiempo libre, y van a conocer un poco al respecto más adelante. Pero también está en una visión más socioantropológica sobre la reinterpretación de los espacios urbanos, de los espacios rurales, de los espacios colectivos, a partir de la presencia del ferrocarril. Y hay una apropiación simbólica que se puede percibir desde la pintura, desde la fotografía, desde la escultura, desde el cine, desde la imaginación de los niños, desde muchísimos ámbitos. Entonces, hoy yo me quiero enfocar esencialmente a este enfoque antropológico, que es lo que he trabajado a lo largo de un tiempo. Ahorita con este tema está un poco en pausa. Lo último que hice fue poder sacar una publicación sobre precisamente vida cotidiana, y a partir de 7 cuentos que escribí apoyándome en testimonios de propios ferrocarrileros tomados de la revista Ferronales, que fue una publicación de Ferrocarriles Nacionales de México, que prácticamente se imprimió a lo largo de todo el siglo XX, y la revista era de los trabajadores para los trabajadores, entonces podían participar todos con cualquier cosa mientras fuera decente, y entonces se encuentra uno muchísimos testimonios, notas de lo que hacían. Es una revista interesante para poderla trabajar. Entonces, de ahí salieron esos cuentos, y bueno, ya salió un libro que se llama Entre rieles y vapor transcurre la vida. Ese libro lo publicó la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla el año pasado, y bueno, afortunada y desafortunadamente ya se agotó, no hay intenciones de volverlo a publicar, pero quien guste, me manda su dirección, me escribe, y con mucho gusto le puedo mandar la versión en electrónico, el libro en digital. Bueno, ok, les decía que, bueno, a través de esta cotidianidad que realizan los trabajadores en su día a día, en su ir y venir, nosotros podemos acercarnos al tema a partir de distintos niveles de análisis. Esto que yo he construido como la pirámide de la cultura está dividida justamente en estos niveles, y se lee de manera vertical de abajo hacia arriba. Obviamente, la primera parte es lo que tiene que ver con los grupos de ferrocarrileros y lo que hay alrededor de ellos como la base de esta pirámide, en donde está ellos como grupos sociales y la cultura como una representación que los identifica, que les da identidad. Entonces es la sociedad y la cultura el elemento a partir del cual nosotros vamos a poder partir para poder hablar de ellos. Y esta vida cotidiana, esta forma de ver el mundo, porque al igual que los deportistas, o que los petroleros, o que los profesores de la Secretaría de Educación Pública, etcétera, dependiendo de la profesión, o los pueblos de los distintos grupos étnicos, la forma en que ven su mundo y el de los demás genera una identidad. Esta forma de poder identificarse con los propios y marcar una diferencia para con nosotros establece una identidad colectiva, por un lado una identidad individual, una identidad de grupo, una identidad comunitaria, que nos va a llevar a este segundo nivel de acercamiento a esta pirámide cultural, que es la identidad. Pero dentro de esta identidad, digamos que el núcleo base de la misma, en este caso, van a ser la memoria y los lugares de memoria. La memoria como los espacios, como las acciones sociales, que no individuales, según el tema del que estamos hablando ahorita, como estos espacios colectivos, o esas acciones colectivas plasmadas en la identidad, que les va a llevar a rememorar hechos destacados de su vida cotidiana. Pero sobre todo, y algo que me parece muy cierto, y eso genera a veces controversias, tiene que ver con que normalmente la memoria se ubica en el pasado, y sin embargo la memoria es una manera de interpretar en el presente el pasado. Y a veces la memoria se utiliza como sinónimo de historia, y esto muchos investigadores especializados en el tema nos van a decir que no es así. O sea, la historia es una y la memoria es otra.
Y voy a hacer una pausa aquí para escucharlos y saber su opinión acerca de esto. O sea, ¿qué para ustedes qué significa esta relación entre memoria e historia? Les escucho. Bueno, si pudiera ser, pues, que la historia son los hechos pues, que se sucedieron en una época determinada, ¿no? Y en una sociedad determinada, digamos, pensar a grandes rasgos. Y la memoria sería todos aquellos pues, conocimientos como parte de la identidad, pues, tanto del individuo como de las sociedades en general. No sé si pudiéramos pensar por ahí en eso, Sí, ¿no? así es, efectivamente. Dice, les voy a leer un textito que dice, la comunidad rememora su pasado a partir de la memoria y los lugares de memoria, generando un conjunto de prácticas de recordar o traer al presente hechos del pasado a partir de circunstancias actuales, con la finalidad de reivindicar consciente o inconscientemente su identidad como grupo social. La memoria y los lugares de memoria dan muestra del pasado y también del presente, de lo que sucedió tiempo atrás y de la manera en que ese lugar, recuerdo o suceso se concibe y vive actualmente. Por lo tanto, la herencia cultural, que es el siguiente nivel, está ligada a la memoria colectiva y a la construcción de la identidad de un grupo o de una sociedad. La memoria es un acto colectivo y los lugares de memoria son los detonadores de esos actos colectivos. Y estos lugares de memoria pueden ser en positivo o en negativo. Alguna vez leía a una investigadora española que iba caminando, recuerda, ella nos comentaba la anécdota, que iba caminando por un pueblo y entonces de repente al dar vuelta en una esquina así medio escondida de esta calle, se encontró con una fuente de fierro forjado, no sé en qué estilo, muy bonita, pero antigua, y entonces a ella le pareció un lugar hermoso y precisamente lo empezó a narrar como un lugar de memoria. Entonces, pero desde lo positivo. Y entonces, recuerda que pasó una anciana, se acerca a preguntarle sobre la fuente que sabía, y ella le expresa a la investigadora, pues beneplácito por haber encontrado ese lugar. Y la anciana le reclama que cómo era posible que ella pensara acerca de eso, cuando para ella, para la anciana, la fuente no era un lugar positivo, le traía malos recuerdos porque precisamente recordaba cuando no tenían agua potable en su casa, tenían que acarrearla y todos los problemas de salud que le trajo por estar cargando de niña, de adolescente, pues grandes baldes de agua para poderlo llevar a a su casa. Entonces, y luego resulta que quienes somos aficionados al patrimonio industrial, perdón, llegamos a un lugar que se está cayendo, a una estación de ferrocarril que se está cayendo, que ya no tiene techo, que está toda pintarrajeada, etcétera, etcétera, que está en muy mal estado. Y nosotros siempre decimos, wow, qué hermoso lugar. Y la gente se voltea y nos dicen, ¿cómo te puede gustar este espacio? Porque nosotros lo vemos de una forma distinta a la que lo vemos como a través de unos ojos que miran el pasado y nos imaginamos o tratamos de imaginar todo lo que sucedió ahí. Entonces, esta memoria como acto colectivo precisamente reivindica el sentido de identidad de las comunidades y los lugares de memoria son lugares que se preservan, son sitios que se preservan o que se desechan, porque no necesariamente a lo mejor como en el caso de un paredón de fusilamiento o de los campos de concentración en Alemania o en otros países, no necesariamente se quiere recordar lo que se vivió ahí. Entonces, pues esa parte es interesante y de ahí se desprende lo que las comunidades gustan de rememorar de su pasado y de nombrar como lo más destacado, como lo más importante, como esta herencia cultural que ellos quieren mostrar a los demás y que quieren reivindicar como elementos que los muestren como cultura ante los demás. De la herencia cultural se desprende el nivel del patrimonio cultural. Y es este patrimonio cultural que podríamos pensar que está como de forma horizontal en el mismo contexto que la herencia. Sin embargo, la diferencia aquí es que, para mí, la herencia cultural está vista desde las comunidades. O sea, yo no recuerdo personas que me hablen de su patrimonio, me hablan de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus fiestas,
pero raramente hablan de que esta parroquia forma parte de nuestro patrimonio. Y entonces, ¿cómo se construye el concepto de patrimonio? Pues son precisamente los investigadores y el gobierno quienes forman, patrimonializan los espacios, sobre todo, o a las personas también, en el caso de los tesoros humanos vivos, que pues yo tengo mis dudas con ese concepto, pero o sea, y no porque no valga la pena reconocer a los portadores más sobresalientes de una comunidad, sino que el tema tesoro humano y vivo, además, me hace ruido, pero no he podido encontrar algo con qué suplirlo. Bueno, eso fue un paréntesis. Pero entonces, ¿es el patrimonio cultural el que puede generar conflictos o no? Y me voy a ir a un caso, dos casos. Primero les voy a platicar, quienes hayan tenido oportunidad de visitar Tecali, aquí muy cerca de la presa de Valsequillo, cerca de la capital del estado de Puebla. Pues Tecali es famoso, entre otras, bueno, por el ónix, por la comida, pero también por las ruinas que se tienen de un convento franciscano del siglo XVI. Pero, o sea, el lugar es bonito, especialmente porque lo tienen bien cuidado, está el templo sin techo, algunas columnas, las paredes también cayéndose, algunas muestras de retablos, el pasto verde. Entonces, como escenario, es bonito. Y entonces la gente, ya fuiste al convento de Tecali. No, pues no, pues ve, ¿no? Ya. Entonces, pero pues es un espacio que ya perdió muchísimo de todo lo que nos puede decir y su memoria. Pero no quiero hablarles del convento, sino de algo que hay hacia atrás y que es un gran aljibe. Dentro del convento, caminando unos pasos, ya hay un pequeño aljibe, pero realmente el aljibe de Tecali es el que se encuentra a una calle y que es una construcción impresionante, no sé de cuántos metros cúbicos, les voy a inventar como de 50 por 50 por 30 de profundidad, o sea, es una gran excavación que tiene un sistema hidráulico que captaba el agua de lluvia, la almacenaba y a partir de cubetas se sacaba y se mandaba al otro aljibe de otros lugares, otras viviendas de Tecali. Bueno, hace dos administraciones municipales, el lugar estaba lleno de basura y fueron necesarios más de 100 camiones para poder limpiar el lugar. Y podríamos decir que por la antigüedad del mismo, por sus características constructivas, eh, de sistemas de captación de agua, etcétera, etcétera, es patrimonio. Y sin embargo, para la gente no, porque ellos lo veían simplemente, además había hierba en el lugar y todo, pues lo veían como un gran hoyo que había que tapar por seguridad y entonces ahí echaban la basura. Ese es un ejemplo. El otro es algo mucho más cercano a nosotros aquí en el primer cuadro de la ciudad y es que recordarán ustedes que el centro histórico de Puebla está declarado como patrimonio cultural por parte de la UNESCO y me toca trabajar ahora en el centro y camino de ahí a la 31, bueno, de la 4 Oriente a la 31 para tomar mi transporte. Y ahora me ha dado por caminar por distintas calles y ver las casas y imaginarme cómo era antes, etcétera, etcétera. Pero algo que me da mucha tristeza y antier salió una nota al respecto y ustedes como arquitectos lo saben mucho mejor que yo, de la cantidad de casas, se hablaba de 1000, de la cantidad de casas que están abandonadas del siglo XVIII, sobre todo del siglo XIX, algunas del XX, y en donde solamente está la fachada. Y lo que se hace es esta acción que se le conoce como fachadismo, se arregla la fachada para que se vea bonito para los demás, pero atrás que se siga cayendo o de plano ya no hay nada, ¿no? Entonces, o esta costumbre de pues los dueños o se pierden los dueños porque fallecen y ya no se supo quién fue o porque sus herederos pues no tienen posibilidades de arreglar un inmueble como es ese porque sale muy muy caro porque pues por el tipo de materiales que se necesitan, por las dimensiones del edificio, etcétera, etcétera. Entonces pues lo dejan caer. Y lo que hacen algunos empresarios es que llegan, te dicen, pues te doy, no sé, 200, 600,000 pesos, medio millón por tu casa vieja y ¿cómo ves? Y así te quitas de problemas. Y entonces se venden, se compran y esos empresarios le meten 10 millones de pesos por número una cantidad y lo convierten en un hotel exclusivo, en un hotel boutique, en un restaurante, en un bar, en lo que ustedes quieran, como negocio. Entonces, pues por un lado
sí se procura respetar las fachadas, pero por el otro también en la medida de lo posible como más para el disfrute individual estético, lo que los estilos arquitectónicos, los espacios del interior, pero es un disfrute que tiene precio y no por lo que cueste, sino que para poderlo disfrutar, pues sí hay que pagar por ello, ¿no? Y hace poquitos meses se abrió un lugar que, ayúdenme con el nombre, está sobre la 3 Sur, si no me equivoco, por ahí de la 13 más o menos, entre 13 y 15, que la fachada era la fachada de un templo muy, muy, la colecturía, así es. Muchísimas gracias. La colecturía, entonces, a mí me llamaba la atención esa fachada y después camino por ahí, me acuerdo, volteo a verla y veo hacia el fondo lo que se hizo y digo, qué bonito está, y vi algunas fotos y todo. Y luego los amigos empiezan a decir que pues que no cualquiera entra, que casi casi o sea, no es un tema de que si tienes reservación o no, casi casi te ven cómo eres, bueno, voy a ser racista, si eres morenito, si eres blanquito, y cómo vienes vestido, te dejan pasar o no te dejan pasar. Cuando a final de cuentas, eso forma parte de nuestra herencia cultural y de nuestro patrimonio en otros años. Pero bueno, este es otro tema. A mí me gusta como antropólogo hacer alusión más bien al tema de la herencia cultural desde las comunidades. Entonces, y un último nivel la cúspide de esta pirámide es en donde se ubica este sector de la sociedad que nos vestimos como turistas y disfrutamos de este patrimonio cultural, de esta herencia, de esta memoria y de estos lugares de memoria. Pero bueno, el tema que nos refiere hoy aquí es justamente el de la vida cotidiana de los ferrocarrileros. Entonces, continuemos con ello. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de los ferrocarriles en México. Les decía que la intención no es pues, extenderme en el tema, pero sí para entender cómo fue que se da la presencia de en nuestro país. Bueno, con la llegada desde antes, durante la época mesoamericana, pues está yo no sé si es mito o no, de que Cuauhtémoc, el emperador Cuauhtémoc azteca, comía pescado, se me va la palabra, pescado fresco traído de las costas del Golfo. Algunos han intentado como ver cuánto tiempo tardaría, corriendo que llegara un pescado que acaban de sacar del mar hasta, el Valle de México. No lo conozco ahorita, pero bueno, el caso es que ya había rutas de intercambio en donde se daba la difusión cultural entre Árido América, Oasis América, Mesoamérica y la parte sur del continente y Centroamérica también, ¿no? Entonces, esto es algo bastante común, este intercambio. Y con la llegada de los europeos al continente, pues se establecen las diligencias y los grupos de arrieros que llegaban a tener hasta varios miles de mulas a lo largo del país, sobre las principales rutas comerciales. Pero estas rutas no, no llegaban a todo la Nueva España, sino solamente algunas en particular. Pero los viajes en diligencia, pues eran viajes que podían durar más de un mes, en donde pues nos cerraban uno en una diligencia, iba trote, 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 y donde se pasaban muchísimas historias dependiendo de las condiciones climáticas y de la época del año, y normalmente la gente se enfermaba, normalmente había asaltos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ante esta necesidad, entonces, cuando los empresarios y los gobiernos de la época, estamos hablando ahorita ya del siglo XIX, conocen sobre el ferrocarril como medio de transporte, entonces comienzan a soñar, a vislumbrar, a ver la posibilidad de construir de manera particular líneas. Entonces los empresarios pues mandan a los ingenieros, a los topógrafos y empiezan a establecer rutas. Aquí tenemos estos hermosos mapas de la época en donde se decía, pues el ferrocarril, yo quiero que pase por aquí, por aquí, por allá. Y esto nos lleva a que hacia el Porfiriato, pues bueno, de los ferrocarriles que vemos en la esquina de la red de ferrocarriles que vemos en la esquina inferior izquierda, de cómo estaba 1884 la red ferroviaria,
que sobre todo la comunicación aquí se va a dar entre la capital del país y el Golfo de México y hacia el norte, hacia el estado de Chihuahua, con El Paso, Texas, y después en el mapa central, pues obviamente vemos que hay un gran cambio. Se dice que fue durante el Porfiriato cuando los ferrocarriles crecieron exponencialmente y esto es cierto. No fue el crecimiento mayor porque después siguió creciendo, pero sí se sabe que fue Porfirio Díaz quien, por un interés económico y político, que no vamos a decir social, para ayudar a todo el mundo, estableció estas líneas por las principales regiones comerciales en el país. Obviamente apoyado pues por los empresarios, si no, no hubiera podido hacer. Entonces, bueno, en México se establecieron esencialmente dos tipos de vía o escantillón. El escantillón es la separación que vamos a encontrar entre uno y otro durmiente. Y los dos tipos de vía, decía principales porque hay otros más. Ustedes pueden ver en minas, en haciendas de Yucatán, en la llamada vía de Cauville, que son rieles de un calibre mucho menor, y la separación también es mucho menor a esta, que es la más angosta de 91.4 centímetros. Y aquí yo les puse esta foto para que vean esta diferencia. La más grande, estas se llaman mancuernas. En las mancuernas, la más larga es la representativa del ancho de vía, perdón, de la vía ancha con 143 centímetros y medio, y la más angosta, que es esta, es la vía angosta. El ferrocarril mexicano, ahorita les hablaré de él, empezó con vía ancha, pero el ferrocarril interoceánico empezó con vía angosta. Y el del lado izquierdo, esta fotografía que ustedes pueden observar, todavía existe, y los invito a que lo vayan a ver, a tomarse unas fotos ahí, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar. La verdad es que ya duró. Esto es la estación de Oriental, muy cerca de Libres, en donde entre Oriental y Teciutlán se estableció el 5 de mayo de 1900 una línea de ferrocarril que inauguró, por supuesto, Benito Juárez. Ahorita les voy a hablar de las inauguraciones, pero en este recorrido de Teciutlán a Oriental, en donde la compañía Teciutlán Copper Company sacaba su producto y se conectaba con el ferrocarril interoceánico, veremos un mapa ahorita. Entonces, esa línea, por las condiciones topográficas del lugar, se estableció desde su origen como de vía angosta. Y fue hasta 1993 que se cerró el último ramal de vía angosta y fue precisamente el de Teciutlán a Oriental. Entonces, estas vías todavía las pueden encontrar por ahí. Y después de algunos, no de algunos, de muchísimas dificultades, se logra dar por inaugurado el 1 de enero de 1873 con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, esta que fue la primera línea del ferrocarril en México y que es la de, como decía Jaime, la del Jarocho o la del Mexicano, y que es una línea que va del puerto de Veracruz, pasa por Apizaco y de aquí a México. Esa fue la primera, que no la única. Después también está el interoceánico por Jalapa, pero aquí lo interesante es Puebla. Para aquel entonces, Puebla era la segunda ciudad más importante de la nación mexicana, pero Esteban de Antuñano, que fue quien financió al final la construcción de la línea, tenía intereses textileros en Apizaco y por eso, en lugar de que la línea bajara hacia Puebla, la pasa por Apizaco. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces nosotros nos conformamos únicamente con un ramal y hasta la fecha pues es como podemos comunicarnos si quisiéramos viajar por ferrocarril, cuando esto vuelva a suceder, pues para ir a México, para ir a Veracruz, sería justamente a través de este ramal. Y esa es la otra línea, la del interoceánico, que no es la del interoceánico que actualmente se nombra, la del Istmo de Tehuantepec, y es interoceánico porque une dos mares, sino cuando se empieza a construir la línea del Mexicano, también otros empresarios dicen, pues nosotros queremos también nuestro ferrocarril, y ven la posibilidad de que pueda pasar por Jalapa, que es por donde pasa. Entonces la idea era construir una red que fuera de Veracruz a Jalapa, esta sí que pasara por Puebla y que por un extremo se fuera hacia la Ciudad de México. Aquí hay un tramo que después se construyó, pero no aparece en este mapa, que es, recuerden que nosotros podíamos viajar a Cuautla, y entonces ya
de ahí hacia México. Y la idea original era poder llegar hasta el puerto de Acapulco. Al final solo quedó en el río Balsas por las dificultades topográficas del lugar y ya no fue posible llegar hasta el segundo puerto más importante de la época, que era el de Acapulco. Y bueno, otro ferrocarril más que nosotros encontrábamos en Puebla es el del Ferrocarril Mexicano del Sur, y este es el que iba hasta Oaxaca, que pasaba por el cañón del Tomellín, que es unos paisajes muy, muy bonitos. Y para quienes sean mayores que yo tengo 55, pero seguramente les tocó poder conocer en el actual Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Esa fue la estación del ferrocarril mexicano, la primera en la ciudad. Hacia el poniente, en los mismos jardines todavía estaba la del Mexicano del Sur, y ahora en lo que es el mercado de sabores y el otro mercado, el Carranza, ahí estaban las instalaciones, talleres y estación del ferrocarril interoceánico. Y sobre la 11 Sur, en la esquina entre la 10 y la 8, pero si no me equivoco, más hacia el lado de la 8, ahí había otra estación, pero no era de ferrocarriles o de este tipo de ferrocarril, era la estación de tranvías. Entonces, esa zona era la zona de estaciones, y pues de ahí la gente podía salir hacia distintas partes del país. Ahora, pues ya el paisaje urbano ya cambió, la ciudad literalmente se comió al ferrocarril, y entonces fue necesario desde la década de los 70, la estación del Interoceánico se quemó, la del Ferrocarril Mexicano del Sur se cerró y se cambió al Mexicano, y se construye una nueva estación porque ya era muy complicado. Imagínense ahorita cómo es la ciudad, pasar un ferrocarril por la 11 Sur y que fuera a dar hasta la salida norte de la ciudad. Entonces se construye la estación de la 80 Poniente y se le conoce así como la estación nueva. Entonces, eso es un panorama muy, muy general. Y bueno, un texto que nos habla sobre esta visión que se tenía durante la primera mitad del siglo XIX acerca del ferrocarril es el que nos escribe Guillermo Prieto, poeta y político, y nos dice: ese año de 1833, y pasando por la calle de Zuleta, me llamó la atención un grupo de gente que se apiñaba curiosa a la puerta de un amplio zaguán y mirando para un gran patio. Penetré con trabajo y quedé sorprendido a la vista de una maquinita pequeña con figura como de cilindro con ruedas, que recorría sola y como por milagro el cuadrado de rieles puestos en el suelo del patio. Porque el ferrocarril es una combinación ineludible entre los trenes, las locomotoras y los rieles por donde marcha. Era el ferrocarril acabado de descubrir en Inglaterra y traído a México en miniatura, no recuerdo por quién. ¿Quién iba de presumir siquiera la revolución estupenda que iba a operar aquel juguete en la humanidad? Era como yo me la imagino como una maqueta, justamente para hacerle promoción a esto. No sabemos qué pasó con ese ferrocarrilito, pero la gente empezó a darse idea de cómo era esto de lo que se hablaba. Esta es una de las fotografías más antiguas que se conocen sobre el ferrocarril en México. Es la estación Los Molinos en el estado de Veracruz. Y vean cómo pues, los carros de carga parecen prácticamente de juguete. Y bueno, la Guadalupana, como se le conoce a esta locomotora que pasaba muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Al rato en una foto de la villa voy a hacer alusión a algo para que vayan y la visiten. Pero bueno, a mí me encanta esta imagen, me parece, o sea, porque además en un principio eran ferrocarriles muy pequeños, que sin mayor problema se podían integrar al paisaje de las ciudades, de los pueblos. Les decía, el 1 de febrero, del 1 de enero, perdón, de 1873, se inaugura el ferrocarril mexicano con pompo y platillo, y con esto, pues bueno, podemos acercarnos a decir, bueno, sí está muy padre, el ferrocarril se inauguró, pero ¿qué implicó? Porque no fue cualquier cosa. O sea, estos jornaleros que nosotros estamos viendo en la foto y que fueron prácticamente a mano, que se construyeron los ferrocarriles en México y en muchos lugares del mundo con mayores dificultades. Entraban los ingenieros topógrafos a trazar las rutas, a caminar por valles, por cañadas, por ríos, y empiezan a ver cómo poder salvar los distintos
las distintas dificultades que les brindaba la naturaleza para eso. Y ese fue un reto para todos los ingenieros de la época y un reto que se salvó, se logró con muy buen término. Y pues ya que estaban construidos los ferrocarriles, pues obviamente vienen las pachangas, porque nos gustan mucho las fiestas a los mexicanos, y entonces era motivo para que los políticos, los funcionarios, los empresarios, el pueblo en general pudiera acercarse y conocer. Aquí vemos esta imagen que es bastante conocida. Esto debe ser, es 16 de septiembre de 1869 y es la inauguración justamente del ramal que les platicaba hace rato, de cómo para poder llegar de México a Puebla se viajaba en la línea del Mexicano y en Apizaco se desviaba uno en este ramalito para poder llegar a la estación. El edificio que nosotros vemos hacia abajo es justamente como está el museo. Bueno, es donde está ahora el Museo de los Ferrocarriles. El paisaje ha cambiado, pero nos da cuenta de la cantidad de iglesias, nos da cuenta de lo importante que es la religión, o lo era la religión, para los poblanos en la época. Y estos pues eran motivos de fiesta, indudablemente, para toda la gente, porque el ferrocarril implicaba hacer recorridos en largas distancias, en mucho menor tiempo, de una manera mucho más cómoda. Había primera, segunda, tercera clase, además del servicio de carga. Y pues Porfirio Díaz no perdía ninguna oportunidad para poder hacer estas inauguraciones. Y pues una vez pasadas las mismas, entraba en este trabajo de cotidianidad. Permítanme un momento, es que ando un poco acatarrado, déjenme sonarme la nariz, esperen, disculpen. Entonces entraba a la cotidianidad y aquí hay un papel muy importante que tienen las estaciones, como estas puertas de entrada y salida hacia la modernidad, hacia el poder conocer un México que se sabía que existía, pero con el ferrocarril se logró comunicar entre la mayoría de las regiones, que no con todas. Entonces, toda la gente comenzó, bueno, toda la gente que podía pagar el pasaje, que además pudiera ser no muy caro en algún momento, pero ya recordemos que había un México con bastante carencias del siglo XIX, entonces había quien sí podía pagar el pasaje, había con quien no, pero es un hecho que el ferrocarril une al país. Y también los empresarios empiezan a entrar como en una competencia no declarada acerca de quién va a tener su estación más bonita, y entonces en esta, que es la estación de Buenavista del ferrocarril mexicano, que actualmente ya no existe, pero pues es una de las joyas del Porfiriato en la hora capital de la nación. Entonces, este es el interior del patio de esta estación de Buenavista. Insisto, vean el tamaño como de juguete de los carritos que había. Este último de acá debe de ser un cabús en donde viajaba el personal del tren. Y bueno, el ferrocarril comienza a integrarse al paisaje, y de esto hay muchas interpretaciones que se pueden hacer desde el punto de vista estético, desde el punto de vista tecnológico, y aquí es interesante cómo nosotros podemos acercarnos a los ferrocarriles y ver desde muy diversos enfoques cuál fue la influencia que fue teniendo justamente en volver a fortalecer una nación con muchos problemas, pero en el poder establecer por un lado, diferenciaciones de clases sociales a través de la fotografía y en lugares de encuentro que no necesariamente lo eran cualquiera. La iglesia sí lo era, los parques lo eran en las celebraciones, pero sobre todo las estaciones se convirtieron en estos lugares en donde no importaba si tenías dinero o no lo tenías, al final te subías al mismo tren. No al mismo vagón, pero sí te subías al mismo tren y llegabas al mismo lugar. Esta estación, que es la de la Villa, actualmente muy, muy cerca de la Vía de Guadalupe, la estación está en pie, que es de las primeras que se construyeron en el país, y es un museo que tiene un grupo de ferrocarrileros. Entonces vale la pena cuando anden por allá, por la Ciudad de México, que se den una vuelta. Ya no está así, pero el edificio principal sí, y hay cosas muy interesantes por ver. Entonces les decía cómo las inauguraciones se convierten
en motivos de fiesta, en motivos de encuentros, para reunir a las comunidades, para juntar a la gente y ver cómo, pues conocer a los políticos de la época, a los presidentes. Había un tren presidencial antes que el avión. Los presidentes se movían en este tren, en el famoso tren Olivo de presidente Díaz, pero y después en el tren presidencial. Y en esta también podemos ver en las estaciones de ferrocarril, esta es la estación de Toluca, esta cotidianidad de que les hablaba. Aquí están las carretas, las mercancías que se llevaban, los tranvías para poder viajar de un lugar a otro en las ciudades, y desde el punto de vista pues constructivo, le decía que fue un reto el poder hacer los túneles, los puentes, cruzar las vías por distintos lados. O sea, porque hay un límite de inclinación que deben de tener en las líneas del ferrocarril, tanto para poder subir, para poder bajar, porque pues hay una potencia máxima que tiene el tren y no es posible hacer como una pendiente muy pronunciada, como se pudiera hacer en un camión o en un auto, ¿no? Pero de todo esto, pues tenemos imágenes formidables en blanco y negro, en sepia, la mayoría de ellos, porque los empresarios además contrataban fotógrafos profesionales para que hicieran un registro de las líneas y los pudieran mostrar al mundo a manera de publicidad. Este es el antiguo puente del Metlac, que inicialmente pues era de fierro, después se hace ya de mampostería, pero sigue todavía, hay recorridos de excursionismo para poderlo visitar, y así como ese, muchísimos lugares más, ¿eh? Pero sí, desde el punto de vista constructivo, el ferrocarril pues representó todo un reto. Y también desde el punto de vista social generó una nueva clase de trabajadores, justamente la de los rieleros o la de los ferrocarrileros, o en una combinación de ambos términos, los trabajadores de riel. Y vamos a ver ahorita las distintas ramas en que se divide ese sistema de transporte, pero ¿ustedes consideran que a partir de las imágenes que han visto, podemos hablar de los ferrocarrileros como un grupo homogéneo o hay diferencias? ¿Y a qué es a lo que voy? Porque no es lo mismo viajar arriba del tren, que eran sobre todo para el maquinista, bueno, para el maquinista eran condiciones no muy favorables siempre, pero también se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, pero quienes, hacían los cambios de vías, quienes estaban cuidando la carga, tenían al personal, etcétera, etcétera. Los garroteros, perdón, es famoso, el garrotero es famoso porque va con su lamparita cuidando el tren. Entonces, entre ellos que vivían las inclemencias del tiempo, a mí en lo personal me parece que los trabajadores de vía, o antes llamados peones de vía, era uno de los grupos con condiciones de trabajo más difíciles. Y esto lo pueden ver en una película que les recomiendo, que se llama Viento Negro. La encuentran en YouTube y muestra una parte de la construcción del ferrocarril de Sonora. Pero además del personal de los trenes que iban a bordo y del personal de vía que se encargaba de la construcción y de mantener en condiciones adecuadas el sistema, también estaban otros que normalmente no se movían de su ciudad o de su pueblo, pero pues eran en condiciones también complicadas, y son estos que vamos a estar viendo estas imágenes, al rato de más imágenes de talleres, pero justamente los trabajadores de talleres. En todos ellos la fuerza es algo vital para poder trabajar, ya las condiciones han cambiado, pero el sentido de identidad es diferente entre los rieleros dependiendo de la rama a la que se perteneciera. Y en esta fotografía podemos ver a un jefe de estación o a un telegrafista o ambos cómo operaban desde una estación. Esto es en Guanajuato, en Apaseo El Chico. A mí me encanta esta imagen por los tonos, por la presencia del trabajador, por el tipo de máquinas. Del lado izquierdo podemos ver la clave, la llave de telégrafo para poderse comunicar. Y entonces todos ellos, al final de los tiempos, o sea, a lo largo de tantos años, desde el siglo XIX, desde el primer ferrocarril que se inaugura en 1800, el primer tramo en 1850, hasta ahora que siguen funcionando, pues es un gremio, ahora está como más segmentado por la privatización que se dio, pero es un gremio que sigue teniendo presencia en la historia y en la cultura de nuestro país, como nosotros lo sabemos y como vamos a ver en otros ámbitos.
Y, y como les decía, bueno, llegó a ser el principal sindicato de los trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana en Latinoamérica y pues prácticamente quitaban y ponían presidentes de la República y esto no es un decir, o sea, es cierto. Para poder, imagínense contar con el voto de los miles y miles de trabajadores de este gremio. Si el líder decía vamos a votar por Frederic Thierry para presidente, pues ahí ya prácticamente la hacía, ¿no? Entonces, y había quien sí se podía ir a su casa a cambiar o que era su ropa del diario, y había quien decía, pues del taller nos vamos a la marcha, nos vamos a la manifestación, y pues que vean cómo trabajamos y en qué condiciones somos mineros. Pero bueno, a final de cuentas, a lo que quiero llegar es hablar sobre la importancia que tuvo en la historia este medio de transporte de nuestro país. Y bueno, por supuesto, la Revolución Mexicana se hizo sobre rieles en muchos sentidos y los trenes para un lado pues los agarraban y eran federales y para otro eran revolucionarios, pero y de esto pues hay una gran cantidad de imágenes, esta que es icónica, la de la Delita, que no se sabe si era una prostituta, si era la esposa de uno de los carabineros que iban arriba, de los soldados que iban arriba del tren, era pues una marchanta que estaba vendiendo su producto, o era alguien que también le entraba, porque sí, las mujeres también le entraron a los rifles durante la revolución. Y ahora, con el paso del tiempo, los presidentes sabían de la importancia que, que era que tenía el llegar a los pueblos, a las ciudades, y la única forma de hacerlo pues era a través del ferrocarril, que era lo más cómodo. Esta foto a mí me llama mucho la atención por las características de las personas que están a un lado de Lázaro Cárdenas y la actitud que él tiene, ¿no? O sea, la mano, como en el pecho, en el corazón, en una mirada tal vez indiferente. Se puede cuestionar que una fotografía que representa una fracción de segundo, no podemos nosotros hacer interpretaciones a partir solo de esto, pero sí hay ciertos elementos que podemos nosotros discutir. Posiblemente le dio comezón y se rascó y por eso está en la mano ahí. Alguien le llamó y volteó, lo agarraron serio, pero después se rió, no lo sé. Pero de que los presidentes y todo el mundo hacía cargo, se subía al tren, era un cierto, hasta, bueno, ya la gran modernidad que nosotros podemos ver ahora en las estaciones a través de estos ferrocarriles. Pero el movimiento en las estaciones, fuera una estación pequeña o una estación grande, prácticamente siguió siendo el mismo. Estaban los trabajadores, estaban los pasajeros y estaban los comerciantes. Porque era toda una aventura gastronómica el poder probar los distintos platillos, pues la comida que se hacía, los tacos de huevo, los tacos de arroz, las patas de pollo, el pollo frito, las enchiladas, las tostadas, los tamales, el pulque, etcétera, 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 ¿no? Entonces, quienes, insisto, tuvieron la oportunidad de hacer estos viajes y de deleitarse con esto, pues tuvieron esta gran fortuna. Y hasta aquí llegamos a esta parte de nuestro recorrido, a la parte final de nuestro recorrido por la historia. Vamos a hablar ahora desde el enfoque antropológico del ferrocarril y todo esto se encuentra plasmado en muchas expresiones. Este es un mural que está en la estación del ferrocarril central en San Luis Potosí y lo hizo precisamente Fernando Leal. Son dos murales y nos habla sobre la evolución de los medios de transporte. Les decía cómo las rutas mesoamericanas con los famosos tamemes que ellos cargaban en sus espaldas, pues los productos a comercializar y cómo fue evolucionando esto hacia las diligencias, las carretas y las grandes, las máquinas, las pequeñas máquinas de vapor y, ok, registro de asistencia, adelante, hasta las grandes locomotoras que nosotros conocemos ahora. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, muchas gracias. Ok, gracias, Vera. ¿Alguien más? Vamos a ver. Ok, bueno. Les decía que, bueno, les voy a leer esto que dice Gonzalo Márquez. La cotidianidad laboral del personal de cada rama se desenvuelve en espacios físicos delimitados pero articulados, en los que las formas y especificidad de los procesos de trabajo son diferenciados. De ahí que la vida laboral del ferrocarrilero, en su acepción genérica, revista matices diferentes, pero el conjunto de todos esos elementos como organización del proceso de trabajo, organización sindical, habilidades,
a compartición de un vocabulario, festividades, creencias religiosas, sus hábitos y costumbres, entre otros factores, conforman la identidad cultural de los hombres de Ría. Entonces, ¿podemos hablar de una cultura del ferrocarril? Sí, efectivamente sí se puede hacer. Y justamente de eso vamos a ver ahorita. En esencia, los trabajadores están divididos en 5 grupos, 5 ramas de trabajo, que son alambres, oficinas, talleres, trenes y vías. Y no voy a leer cada una de las categorías, pero solo en el caso de obreros, en esta relación para 1930, vean ustedes la cantidad de especialidades que había en aquel entonces. Estamos hablando de la época del vapor, son más de 100 y no ha cambiado mucho hasta ahora y se han agregado otros más. Y en el caso de los empleados, tanto de oficina como de campo, porque están por ahí los fotógrafos, los ingenieros, etcétera, pues también, o sea, nos da cuenta todo esto de, imagino, obreros 100 categorías, empleados 93 categorías, de la especificidad que se necesitaba para poder trabajar en el ferrocarril. Y el trabajo iniciaba desde pequeño, desde que uno entraba como aprendiz, como ayudante a cada una de las áreas y eh, el trabajo cotidiano nos permitía o le permitía a la gente ir creciendo poco a poco, porque eso es algo que a mí me parece muy interesante justamente de ferrocarriles, y ya estamos hablando de ahora Ferrocarriles Nacionales de México, que ya no existe como tal, pero si uno le echaba ganas, y echarle ganas era cumplir con su trabajo, aprender y capacitarse y presentarse a los exámenes correspondientes. Entonces, uno podía ir creciendo y lograr como el nivel más alto dentro de una especialidad como mayordomo, como superintendente, como jefe de vías, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces, obviamente, las condiciones de vida, las condiciones de ingreso, pues iban creciendo y mejorando con el paso de los años y con el trabajo de cada uno, porque no necesariamente el paso de los años te garantizaba, el paso del tiempo te garantizaba que fueras mejorando. O sea, hay gente que a lo mejor se quedó siempre como constructor de puentes porque se sentía bien con eso, porque a lo mejor implicaba cambiar de residencia y ellos lo querían, o simplemente se sentían a gusto volviéndose especialistas en lo que ellos sabían hacer en aquel entonces. Entonces, eso. Pero si uno quería, sí podía crecer justamente en este medio. Y lo que están viendo, pues son literalmente imágenes de vida cotidiana, que varias de estas fotografías yo las tomé. Tuve la oportunidad hace ya algunos años de poder convivir cuando trabajé en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, pues con muchos de estos trabajadores. Creo que esta secuencia que viene, ellos no arreglan vías, son trabajadores que andan revisando, supervisores que andan revisando en qué condiciones están. Entonces, pues nos subíamos al armón y allá andábamos para arriba y para abajo, haciendo el trabajo de, esto fue el Censo Nacional de Estaciones de Ferrocarriles Mexicanos, que fue un trabajo que me permitió conocer, por un lado, gran parte del país, pero sobre todo conocer a este gremio como tal. Entonces, les decía, las habilidades que se requerían o se requieren para trabajar en el ferrocarril no son las mismas. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De ferrocarrileros? Sí, en plural, pero ¿de qué tipo de ferrocarrileros? Porque no es lo mismo los trabajadores de vía que los de talleres, que los de las estaciones, los de las bodegas, los de la parte administrativa, los de la parte de comunicaciones. Aquí se están enganchando estos trabajadores a través bueno, de este sistema con la red telegráfica para poder escribirle a un jefe de estación y preguntarle cómo va el tren, porque ya llevamos rato esperando y no llegaba ¿no? Entonces, bueno, aquí en estos espacios, esos son de concreto, pero en estos otros que son de madera, son donde los trabajadores guardan su herramienta y guardan, este es un armón y los que tienen motor como se llaman autoarmones y siguen funcionando y son unos pequeños carritos que en algún momento entre los 4 lo cargan o lo cargábamos y lo sacábamos de la vía para dejar el paso. Es bien interesante conocer este sistema. Entonces,
Y como les decía, pues bueno, está el trabajador en campo, pero pues también están los que siempre se las pasan o arriba de los trenes o como jefes de estación telegrafistas. Antes, ahora ya no hay telegrafistas, ya se toma el teléfono, el radio y así se comunican, o en las bodegas del Express, en las bodegas donde se guardaba toda la carga que se utilizaba o en los centros de comunicaciones, porque antes del uso del teléfono, el telégrafo fue el que comunicó de manera bastante rápida y puntual, no solo a los trabajadores, sino a la gente. Seguramente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad todavía de mandar un telegrama a través de Correos de México, pues a sus familiares o a sus amigos, y era muy puntual, ¿no? O sea, eran como cobraban por palabra, entonces los mensajes eran así como en clave, espero mañana noche, saludos, ¿no? Cositas así, en lugar de, nos vemos mañana por la noche, espero que te vaya muy bien en tu viaje de regreso, etcétera, etcétera, ¿no? No era así. Y creo que el telégrafo ya no se utiliza, no lo sé, ayúdenme con eso. Ese es un boletero, son muebles muy bonitos, y lo que está haciendo este jefe de estación es colocar los boletos. Entonces, dependiendo del lugar a donde se iba, él sacaba el papelito y se lo vendía a uno. Entonces, les hablaba también, pues, del trabajo que se hacía en las bodegas, que como arquitectos es interesante. Yo lo que observé es que dependiendo del tamaño, tanto de la estación, pero como de la sala de espera y de la bodega de carga, eso nos daba cuenta o nos da cuenta de la importancia económica que tenía el ferrocarril en la ciudad o pueblo por el que pasaba. Entonces, esa es una de las cosas hablando de arquitectura. El papel de las mujeres, los ferrocarriles son esencialmente, igual que en la minería, un trabajo de hombres, pero eso no quiere decir que no hubiera mujeres ahora ya en los sistemas a bordo de las locomotoras, pero sobre todo el trabajo de ellas estaba dado en comunicaciones como secretarias y también en la parte de oficinas, como recepcionistas o les decía como secretarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista tecnológico también es súper interesante como todo lo que podemos encontrar, estas grandes máquinas de vapor que muchas de ellas todavía existen o otras ya se vendieron por peso y se fueron a la chatarra, desafortunadamente, pero pues es a través de la fotografía y de los diagramas de las máquinas, de los manuales, que podemos darnos cuenta de las características de este trabajo, de las condiciones en que se realizaban, de las habilidades que se tenían en este caso en los tornos para poder hacerlo, o este es un taller de moldes. Esta fotografía es de 1937 y los moldes de las piezas primero se tallaban en madera y después se fundían, y ya que quedaba la pieza, entonces empezaban a sacar en serie. Y muchas de las herramientas también que se tenían, como era muy complicado poder esperar a que llegaran de Estados Unidos y de Europa, entonces también los trabajadores generaron un ingenio muy particular para poder confeccionar las piezas que se necesitaban. Eso no quiere decir que todos los trenes se hacían literalmente a mano, pero sí que, sobre todo la herramienta, mucha de ella, pues se hacía ya después en los talleres con experiencia, con la habilidad para poderlas tener y cumplir con la chamba, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo imágenes, sobre todo de la época del vapor, que es la época romántica de los ferrocarriles en México, y por el manejo del blanco y negro, porque son imponentes las máquinas diésel de ahora tienen una capacidad de carga que rebasa por mucho la de las propias locomotoras, las negras consentidas, como les llamaban, pero visualmente me parecen mucho más atractivas porque se ven las bielas como van moviéndose con el movimiento de las ruedas, el vapor que sacaban las máquinas. Y esto sí se escucha el sonido de una locomotora diésel, pero se ve cómo se mueve, ¿no? Ahí va para arriba y para abajo. Entonces, bueno, he tratado de mostrarles a grandes rasgos justamente esta parte laboral. Y ahora vamos a pasar a algo que rebasa, por un lado, el trabajo cotidiano de los ferrocarrileros y nos lleva a otro ámbito. Y es justamente el de, el de la vida cotidiana, el de qué hacen
que hace la gente fuera de su trabajo. Antes de pasar esa parte, otra película también que pueden encontrar en YouTube es el de La Bestia Negra, y en donde van a conocer cómo era la cotidianidad, el día a día de un trabajo de un maquinista y de un fogonista en una locomotora de vapor. Se las recomiendo, vale mucho la pena. La película es de 1939 y la encuentran sin ningún problema ahí. Bueno, otro tema, perdón, antes de entrar a la otra parte. Otro tema es el de los accidentes. Es impresionante los accidentes que se siguen dando hasta la fecha cuando conocemos las noticias de los accidentes en la India y de cómo, o en Estados Unidos, o apenas un accidente con productos, de un tren que traía productos químicos en Estados Unidos, que ya no supimos más, pero seguramente sí fue bastante grave. Y esta foto a mí en lo particular me causa mucho impacto porque imagínense la magnitud de las energías físicas requeridas para poder doblar de esta manera un carro tan pesado, un furgón de metal tan fuerte como son los de los trenes, ¿no? Y pues adivinen quiénes eran quienes tenían que poner en condiciones otra vez el tren, los trabajadores de vía. Obviamente no lo hacían todo a mano, apoyados con maquinaria especializada, primero de vapor, después ya no, volteaban los trenes, los subían, les ponían sus ruedas, etcétera, se los llevaban a los talleres para cargarlos y ya los ponían otra vez en condiciones. Este accidente ocurrió en 1972, cerca de Saltillo, Coahuila, y es un accidente muy recordado. Vean cómo quedó el tren de pasajeros. Y es un accidente muy recordado precisamente por lo impresionante de lo que sucedió, la cantidad de heridos, de muertos que hubo en aquel entonces. Y es otra forma también de acercarnos a los ferrocarriles, porque pues no todo es simplemente la fotografía en blanco y negro, la parte romántica, la parte de estarse tomando la foto arriba de la locomotora. Pero bueno, ahí está. Y les decía, los ferrocarrileros, pues cuando salen del trabajo también son personas que gustan de hacer deporte y otras actividades, como vamos a ver. Y una característica de los equipos es que gran parte de ellos, pues le ponían a su nombre el nombre, perdón, se llamaban a sí mismos como algo que lo representara. En este caso, el equipo de béisbol de Ferronales, que también las mujeres llegaban a jugar béisbol o softball. Y aquí no se ve, dice Pinas, si no me equivoco, o hasta al revés. Pero bueno, las mujeres también hacían deporte y ¿qué jugaban o siguen jugando? Fútbol, béisbol, baloncesto, tenis, frontenis, todo lo que ustedes ven ahí. Cualquier cosa que se imaginen, ahí estaban los ferrocarrileros. Waterpolo, ¿no? Que uno a lo mejor pudiera pensar que no, pero decías, pues es que los gustos, igual que nosotros, pues son muy diversos y entonces, pues lo practicaban. Y uno de los primeros campos deportivos que se construyeron fueron precisamente el de Nonualco, donde ahí empezó a entrenar el equipo de fútbol América y después ya bueno, construyeron su estadio y todo, ahí están, pero de alguna manera el equipo América de fútbol está asociado con el ferrocarril. Ahora es un campo deportivo abierto a la gente y aquí vemos nombres que utilizaban los equipos, ¿no? Y que les decía, como ven, se relacionan con la disciplina o la región en donde estaban. Era clásico o tradicional el que el sindicato, sobre todo de grupo de gimnastas que formaban parte de la empresa Ferronales, participaran en el desfile del 20 de noviembre en la Ciudad de México. La gimnasia surge en la empresa a partir de los integrantes de los grupos de bomberos, como la necesidad de estar físicamente apto para poder atender los accidentes que se dan, tanto en las instalaciones como hacia afuera. Y también pues el montañismo, el senderismo, el excursionismo, el alpinismo, son prácticas que comunes en ellos. Pero los ferrocarrileros también les gusta cantar o nos gusta cantar, y lo digo en primera persona porque trabajé en el Museo de los Ferrocarriles, entonces también en algún momento fui rielero. Pepe Pineda, conocido como el rielero, era un personaje que le gustaba mucho cantar, cantaba ranchero y se integró a la caravana artística ferrocarrilero para recorrer gran parte del país y entonces pues amenizar
la reunión de las fiestas, las celebraciones que se daban. Pero en este caso, Carlos Manuel Cabrera, mejor conocido o su nombre artístico como Fausto del Prado, él fue un tenor mexicano que apareció en la obra Madame Butterfly en 1952 y 56, perdón, pero me encanta esta foto, o sea, lo elegante del personaje, me gusta mucho los tonos, es una foto muy, muy nítida, pero no fue el único cantante o actor también que había. Luis Ace, y bueno, todos esos que les estoy mencionando no está escrito, pero todos ellos eran trabajadores, o sea, salían de su chamba y se iban, salvo Pepe el Rielero, que por lo que parecía, más bien le pagaban por andar cantando por todo el país, pero los demás cumplían con su jornada de trabajo y se iban a hacer lo suyo. Luis Aceves Castañeda, hacia mediados del siglo XX, participó en varias películas de cine y en este caso está con Simón Signoret en una escena de la película La muerte de este jardín. Hay otra película en donde él sale como chofer de un autobús y hacia la década de los 80s, Jaime hablaba hace rato del regiomontano, del veracruzano, del jarocho, del tapatío. La empresa Ferrocarriles Nacionales de México estableció un programa, algo así como la cultura sobre rieles. Ahorita por ahí aparece el nombre, les digo bien, pero lo que hacían ahora era subir, primero hacían en la estación de Buenavista una presentación de poesía, de música, etcétera, en la estación de Buenavista y después los artistas se subían al tren, al carro bar, al carro comedor y pues ahí seguían ya mucho más relajados con lo que a ellos les gustaba. Estas presentaciones, como les decía, en la estación de música, en este caso en un programa que se llamaba Las Grandes Bandas Musicales de México en Buenavista, pues la gente era de acceso libre y la gente podía escuchar a actores, artistas como Oscar Chávez, que aquí está con los Morales. Yo estuve a punto de ir a este concierto, pero por cuestiones de trabajo ya no pude, pero esto no es 80, esto ya es 90. Ya no pude y me la perdí. Pero bueno, había que ser responsable y pues ni modo, por más que le busqué, dije, me quedo y me quedé. Pero después Oscar Chávez y los Morales también se subieron al tren, al igual que los poetas latinos, y pues estas prácticas artísticas se hacían ahí. Por cuestiones, bueno, sí, porque vale la pena. Vean la sensibilidad de un velador en Onoalco hacia 1933 a través de lo que escribió en esta poesía. Y dice, sus ojos, tiene dos ojos divinos de plata, sus encantos juveniles son luces de un claro día. En su sonrisa hechicera la alegría se retrata y su voz tiene el sonido de encantada melodía. Su risa, de arpegios llena, líricamente desata el raudal majestuoso de bulliciosa armonía, y como una blanca virgen, como una virgen de plata, es una idea de sueño y es fuente de poesía. Todo en ella es oración, es la aurora de la vida, que pasa su belleza por una senda florida, y a la blanca luz de la luna, luz que adoran los amantes, un sentimental poeta, con su franca inspiración, cantará su real belleza, en estrofas ondulantes que den fragantes aromas a su ingenuo corazón. O sea, imagínense de los trabajadores que hemos estado viendo llenos de grasa, metidos en las calderas, pegándole al durmiente, a la planchuela para que quede bien el rito. Y hay inspiración, hay sentimiento, hay amor también. Y desde el punto de vista simbólico, el ferrocarril sale de un espacio normal, de un espacio industrial del trabajo, y se plasma en distintas maneras. Una de ellas es precisamente la pintura. Aquí tenemos ejemplos de pinturas del siglo XIX de Casimiro Castro y de José María Velasco, de cómo van plasmando esta presencia que se daba de este medio de transporte en los paisajes nacionales, pero también no solo pintores tan importantes como ellos, sino los propios trabajadores. Y ese es un ejercicio interesante cuando uno visita las estaciones, que por ahí hay un mural, hay una pintura que hizo. Este es un trabajador que está pintando en una estación, pues un paisaje del ferrocarril. Este mural lo pueden encontrar ustedes en el Hotel Castillo, en la estación de Oriental precisamente. Entonces ya tienen varios motivos para ir a Oriental. Uno es conocer la estación, ya está bastante abandonada, deteriorada, la han dejado caer desde el 93, sobre todo la parte de los talleres, y en el hotel que está muy cerca
pueden ver este mural que vale muchísimo la pena visitar. Y bueno, cómo no olvidar, ¿por qué vamos a olvidar la presencia del ferrocarril? En las cajetillas de cerillos de la central, que por muchísimos años estuvo ahí, esta fábrica de cerillos era su emblema principal. Y en el caso de los ferrocarriles infantiles, todavía ahorita, hace 8 días, justamente aquí en Vía San Ángel, allá anda un trenecito, que hay una señora que es la que lo lleva, un tren infantil, y traía su gorra de, este, de ferrocarrilera. Y alguna vez pasamos y estaba un letrero en el ferrocarril que decía, se solicita el conductor para el tren, y yo sí volteo a ver a mi esposa y le digo, yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, no pasó de ahí, pero ya. Pero bueno, los ferrocarriles infantiles es algo que de niño recordamos mucho, y la presencia de los trenes ya les decía, en la música, en la pintura, en los timbres postales. Esta fue una colección que salió muy bonita. No hace, bueno, hace como 25 años más o menos, si no me equivoco, pero sobre la época del vapor. Les hablaba de Viento Negro, El Último Túnel, no se los dije, también. Y otra más es El Tren Fantasma, pero hay muchísimas fotografías, perdón, ejemplos de ferrocarriles de la presencia del ferrocarril en el cine. Déjenme sonarme otra vez, permítanme. Actores como Tintan, como muchos otros más, que la lista es interminable, pues bueno, también se subieron al tren y mostraban, hacían sus películas teniéndolo como escenarios, las estaciones, los paisajes del tren o a bordo, ¿no? Esas son escenas de la novela. Ay, a ver, vamos a ver cómo andan. Aquí salió Ana Colchero y este señor Vega, Gonzalo Vega, en esta película. Y tomaron justamente el Museo de los Ferrocarriles como escenario. Me parece que es Alondra, la telenovela de Televisa. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estaciones de ferrocarril, que son ejemplos magníficos de arquitectura industrial. Esta es la estación de Mérida, esta es la estación de Aguascalientes, en donde hay un museo impresionante sobre el ferrocarril, pero bueno, vayan viendo los estilos constructivos que son muy distintos. Esta es la estación del Golfo en Monterrey, Nuevo León. Algo que tenemos mucho más cercano es la estación de Teciutlán, aquí en el estado de Puebla, Santa Cruz en Tlaxcala, pero vean cómo son, pues, muy diferentes. Esto es Coahuila, y además se adaptan a las condiciones climáticas. Jalisco, y los materiales son de muy distintas formas, desde bueno, piedra, bloc, ladrillo, pero muchas de madera, que son los materiales con los que se cuenta en la zona, y son grandes, son chicas, son de distintos colores, etcétera. Hasta de repente cuando, oye, necesitamos hacer una parada del tren aquí, porque las estaciones van en relación a las necesidades de operación de los ferrocarriles. Entonces se toma un furgón, se adapta y se le quitan las ruedas y se pone abajo de este puente. Esa es una que me llama muchísimo la atención. La estación de Oshkoshkab está en Yucatán. Ahora es un centro cultural comunitario, pero es una estación moderna del siglo XX, segunda mitad del XX, pero lo interesante es que toman elementos simbólicos representativos de la cultura maya, como es la máscara de Chacmol, y ahí están representados Chacmol o Tlaloc. Y bueno, también en la música, el himno ferrocarrilero también lo encuentran en internet, pero así como la pintura, en los juegos infantiles, en las canciones, o sea, el ferrocarril se rebasó por mucho su ámbito natural de acción, que era el espacio industrial, y la gente lo adoptó. Estas canciones también las encuentran en YouTube. Parece que estoy anunciando, pero no. Cantos ferrocarrileros son muy bonitos con Oscar Chávez. Y ya casi estamos terminando. Pues bueno, por supuesto que los ferrocarrileros tienen a su héroe, un héroe nacional de 1907, y es Jesús García Corona, el héroe de Nacosari. Rápidamente, la historia cuenta que Jesús García era maquinista de una mina de carbón allá, y entonces muy temprano por la mañana en Nacosari, cuando él se acercaba al tren, se dan cuenta que un carro cargado con una gran cantidad de dinamita, por alguna razón estaba prendido, tenía fuego,
y entonces obviamente el tren iba a explotar, o sea, no había cómo apagarlo. Entonces la gente empieza a gritar, empiezan a correr y él corre hacia la locomotora para echarla a andar. Su compañero fogonero le dice, ¿a dónde vas, Jesús? Bueno, algo así. Y dice, tengo que salvar el tren. Pero salvar el tren implicaba irse con él. Entonces lo echa a andar, todavía alcanza a recorrer 4 kilómetros fuera de Nacosari, explota, vuela y fallece Jesús García. Pero este acto de heroísmo se toma como, da cuenta justamente de lo que representa ser el ferrocarril, porque, bueno, aquí salvó un pueblo, pero el trabajo en el ferrocarril es, o era antes, dependiendo de las condiciones, pero algo muy difícil, muy complejo, de mucha decisión, y los ferrocarrileros, pues, obviamente se sienten orgullosos del trabajo que hacen hasta la fecha cuando uno habla con ellos, con los jubilados, pues es algo que transmiten este sentido de identidad, pues con muchísimo orgullo. Y quiero cerrar ya nuevamente con esta diapositiva para cerrar el círculo, ¿no? Les hablaba yo de la sociedad de la cultura y de ahí, pero para esta sociedad de cultura nos vamos a enfocar en los grupos de trabajadores, por un lado, y en la gente, de cómo percibe el ferrocarril desde fuera por el otro, y cómo se genera una identidad a partir de todos estos elementos histórico-culturales que les he estado mostrando. Una parte es mucho más amplia todo esto, y las estaciones, los puentes, diversos lugares, ¿no? Donde hay un accidente y se pone una cruz para recordar, son lugares de memoria. Los documentos son lugares de memoria. Las fotografías, los mapas se convierten en documentos de memoria, en imágenes de memoria. Entonces, todo esto que ellos recuerdan con mucho gusto, pues se convierte en la herencia cultural, en lo que a ellos los identifica como ferrocarrileros y en donde de esta parte destacada, pues vamos a nosotros a sacar también ese patrimonio cultural industrial, que como investigadores, como funcionarios de gobierno, o simplemente como ciudadanos, nosotros disfrutamos, cuidamos y también, pues de alguna manera formamos parte de ellos, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo y pues muchísimas gracias por su atención y por supuesto quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si en el chat tenemos alguna pregunta. No, creo que no han llegado preguntas. A mí me gustaría comentar que en el asunto de cómo se transforma la memoria del lugar, eh, en arquitectura, nosotros tenemos un puente en este asunto. Bueno, lo tendió más bien Paul Ricoeur Ok. desde la filosofía y desde la lingüística. Él hizo un paralelismo entre la narratividad y el cómo se hace el proyecto arquitectónico. Este paralelismo habla de la triple mímesis o de tres momentos, ¿no? Que es la prefiguración, la refiguración y la configuración. Y es precisamente en esta mímesis donde cobra importancia y donde se clarifica cómo, bueno, para nosotros, cómo la memoria incluso hace arquitectura, ¿no? Porque en la que se hace presente la ausencia, y esa es la frase que a mí me encanta, cómo maneja Ricoeur sus términos. Al hacer presente la ausencia, lo que hacemos es este ejercicio de la memoria de traer al presente los sucesos, ¿no? Y luego ya en la configuración, nosotros hacemos, en el caso de los arquitectos, pues configuramos el espacio, pero a partir de la memoria, a partir de la vivencia, de lo que se ha aprendido. Y en la refiguración, nuevamente a través de la memoria y del estar en el aquí y en el ahora, se percibe nuevamente el espacio, ¿no? Es ya en esta parte en la que, además de vivir el espacio y de traer a la memoria nuestras experiencias previas, cómo reconstruimos el espacio para hacerlo nuestro, ¿no? Y creo que es lo que sucede precisamente con la memoria de la vida cotidiana del ferrocarrilero, ¿no? Y pues quería... Sí, adelante, adelante. Sí, y bueno, quería agradecerle por la colección de imágenes que precisamente hace esto, ¿no? Hacer presente la ausencia
de lo que para nosotros, pues en algún momento ha sido desconocido, porque no todos tuvimos la fortuna de que por lo menos en nuestra región hubiera ferrocarril accesible o ferrocarril en funciones, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, estando en el preescolar, nos decían, no, es que en la primaria la excursión es ir a Cholula en tren. Sí. Justo en esos años fue cuando pues cerraron definitivamente el tren Puebla-Cholula y ya en mi caso no me tocó la fortuna del paseo de ir a Cholula en tren, ¿no? Pero era pues también era una manera de identificarse con el territorio, de conocer, Sí. ¿no? De descubrir incluso como niño lo majestuoso que es bueno, el tren, el sonido, todo es muy impactante, sobre todo siendo niño. El asunto de escuchar el tren, el silbato, es súper impresionante la primera vez que se escucha, aunque sea un tren de carga y que está uno cerca de la vía, escuchar el silbato, la máquina, es algo sumamente impresionante, ¿no? Y ya, bueno, desde luego viajar en tren, pues es diferente, es también una experiencia completa, ¿no? Y muy diferente al percibirlo desde fuera. Sí, definitivamente es una tristeza que, bueno, no contemos ahorita con este medio de transporte nuevamente, pero es maravilloso, simplemente es maravilloso. O sea, nosotros que lo estamos viviendo desde fuera, es genial. El acercarnos a esto, lo que tú decías, es una lástima que ya no pudiste viajar en ferrocarril, pero otro era ir a la Trinidad en Tlaxcala. Viajabas a Santa Cruz, estabas en el balneario y regresabas por la tarde, ¿no? Pero no se compara, o sea, no tiene comparación ni con los barcos, ni con los aviones, por supuesto no con los camiones, porque hay quien decía, pues formen 5 camiones, ya iban en fila. No, 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 no. El sonido del tren, que ahí están, los encontramos en internet, es genial. Y bueno, esta rememoración también de la memoria lo vemos en el nuevo uso adaptativo que se le da a muchas de las estaciones de ferrocarril, para lo que ustedes quieran, ¿no? Algunas de ellas museos, otras centros culturales, etcétera, pero es esta idea de no querer olvidar, que me parece muy interesante. Y entonces ahí los arquitectos pues tienen el gran compromiso de decir, bueno, tiro todo y lo ocupo solo como terreno o no, trato de regresarle, de ponerle en valor el espacio, de regresarle su magnificencia y entonces que la gente sienta en dónde está, en una estación de ferrocarril, con nuevas actividades, pero está en una estación de ferrocarril. Claro, muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Sí, yo sí quiero hacer un comentario, perdón. Sí, Jaime, adelante. Sí, muchas gracias. Una gran presentación, ¿eh? Fabulosa. Y nos hace Gracias. recordar los años idos, ¿no? Con esto del ferrocarril. Porque tuve la fortuna de niño de viajar en el ferrocarril y bueno, grandes recuerdos. Muy bien, el panorama general sobre la historia del ferrocarril, extraordinario, ¿eh? Nos haces un gran beneficio, ¿no? Y yo creo que todo el mundo debería de acercarse un poco a esto. Hablando de los museos de ferrocarril que hay en diferentes ciudades, conviene que la gente vaya y se acerque, ¿no? Hay incluso algunas estaciones de ferrocarril que se han convertido en museos. Hablabas de las estaciones de ferrocarril. Bueno, yo les puedo mencionar de 3 en diferentes partes del país que ojalá puedan acercarse a conocerlas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la estación de ferrocarril de la Magdalena Contreras, del ferrocarril México-Cuernavaca, que pasa por el Ajusco, ¿verdad? Pues esa estación de ferrocarril está convertida en un museo. Es de madera, entonces valía la pena que la conocieran. Otra estación de ferrocarril también existe todavía y está convertida en museo, es la del Oro, de la ciudad del Oro, que está en los límites de Michoacán y el Estado de México. Ahí la estación de ferrocarril también está convertida en museo. Vamos, me ha tocado trabajarla para restaurarla. Pero fabulosa esa estación también, la de Ferrocarril del Oro. Y una más, que está en el norte, la de Santa Rosalía, Baja California. Ojalá puedan conocer también esa estación de ferrocarril. No, hombre, extraordinaria. Esa ya es de acero, es metálica totalmente. Según se dice, pues el ingeniero Eiffel, Gustave Eiffel, que fue el autor de la Catedral Notre Dame, de la Torre Eiffel de París, él participó en esa, vamos, esa estructura fue hecha por él, ¿no?
Pues, también una estación de ferrocarril está convertida ahora en otro uso, fabulosa. Y así como esas tres estaciones, bueno, en todas las partes de México donde corrió el ferrocarril, que fue mucho, existen todavía muchas estaciones de ferrocarril, algunas todavía de madera, ¿verdad? Como esta que les digo de la Magdalena Contreras, y otras más que están convertidas en museos, otras más que, bueno, pues han hecho mucho de lo que comentabas, ¿no? El fachadismo, y por ahí les quitaron la esencia a esas e hicieron otras cosas, pero vale la pena recordarlo. Yo sí quiero agradecer este panorama general por el recorrido de la historia de los ferrocarriles, ¿no? Es todo un gremio pues, extraordinario, que además de con grandes luchas sociales, ¿no? El ferrocarrilero siempre ha sido gente de combate, defensor de su gremio, ¿no? ¿Verdad? Y pues muchas gracias por esto. No, al contrario, Jaime, gracias por tus palabras, por tus comentarios y gracias a todos ustedes pues, por escucharme y pues, bueno, me encanta compartir. Como pueden ver, me apasiona el tema. Entonces, pues bueno, muy a la orden. Les dejé mi correo por si alguien quiere, les muestro el libro. Este libro es justamente el que les comentaba al principio sobre vida cotidiana de los ferrocarrileros, pero es lo que hago en él es narrar a través de cuentos temas en particular que nos dan idea justamente de cómo era la vida entonces en los trenes. Entonces, ahí van a poder leer conocer sobre una reunión de jubilados en donde está telegrafistas, jefes de estación, maquinistas, etcétera, y nos habla sobre la cotidianidad en las estaciones. Se habla también sobre el deporte de manera mucho más amplia, la visión que tenían los niños, o cómo imaginan los niños todo esto. Hay otra reunión de tres jubiladas, que ellas son las que nos encaminan por el tema del arte, de la pintura, etcétera, etcétera. Y también es la única que está ubicada espacialmente, perdón, porque todas las demás no. Hay una en donde dos jubilados se encuentran en un mercado y hablan de lo que hacían en el taller del ferrocarril interoceánico en la ciudad de Puebla. Entonces, pues bueno, ahí está. Quien guste, escríbame por favor y les mando el libro con muchísimo gusto. Perdón, ¿podría volver a compartir su correo? Sí, claro, lo tienes, está escrito en el chat, pero lo vuelvo a escribir. Gracias. Pues bueno, pues solamente entonces agradecer, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, por su tiempo y bueno, quedo a la orden ahora en la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Muy- Yo quisiera comentarle. Sí, Adelante, adelante. Karen. Muchísimas gracias por su conferencia. Bueno, a mí me interesó mucho, en especial porque, bueno, mi familia paterna toda viene trabajando de esta parte del ferrocarril. Entonces yo como que tengo ese acercamiento a esta cultura que usted menciona y sí, muchas de las cosas que usted decía, pues sí, son ciertas y qué bueno que hay alguien que se dedique a investigar, bueno, a tomar una redacción, sí, una memoria, como usted lo menciona, de todo lo que ocurre, porque siento que sí, es una parte que, como muchos de nosotros estamos como que olvidando y no le prestamos mucha atención, solo vemos el tren y decimos, el tren y ya. Pero qué interesante que usted se haya tomado el tiempo y dedicación Gracias. para hacer este recabado. Y como dice usted, la cotidianidad que viven todos ellos, incluso ellos tienen toda una cultura, porque yo veo y les gustan mucho los trenes, les apasiona muchísimo lo que hacen, lo que trabajan, desde los que están en vía hasta los que están en oficinas, todos se apasionan mucho y como que se me hizo muy interesante que hubiera alguien así como usted que también se interesara en toda esta parte y pues muchas gracias. Al contrario, gracias por tus palabras, Karen. Y bueno, afortunadamente no soy el único, somos varios en el país, pero creo que son pocos y arquitectos también pocos los que se han abocado a ello. Pero acérquense al Museo de los Ferrocarriles, a la biblioteca, al archivo, a la fototeca, a la mapoteca. Aquí en Puebla, afortunadamente lo tenemos aquí y ahí hay muchísimo material todavía por ser descubierto, por ser interpretado, por ser disfrutado. Pero muchas gracias, Karen. Sí, gracias a usted. Le cedemos la palabra al doctor Mortimer Buchot para que haga, bueno, el cierre de esta ponencia y nos haga entrega virtual, digamos, de la constancia de la presentación. Frederick, muchas gracias por tu participación en este diplomado. Muy interesante el tema. Yo también tengo ahí raíces ferrocarrileras.
mi abuelo era telegrafista y lo pasaban de un lugar a otro, ¿no? Muy interesante y saber que la memoria nos viene al presente. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. La historia nos lleva al pasado, siempre nos va a llevar al pasado, ¿no? Lo que sucedió y la memoria nos trae al presente esos espacios que tenemos, ¿no? Te agradezco mucho tu participación y te haré llegar, me doy Sí, una vuelta ahí al instituto, a la dirección de de conservación de patrimonio cultural. Santiago y te llevo tu reconocimiento. Sí, con gusto. La verdad es que lo prefiero. Será un gusto poder platicar, que no lo hemos hecho. Ajá, Y además nos ponemos de acuerdo, porque a veces salgo, pero ahí estoy. nos ponemos de acuerdo, me parece bien. Bueno, muchas gracias No y sé qué, pues, gracias a me ti. despido. Que les vaya muy bien, buen fin de semana y felicidades por Muchas todo gracias, esto. doctor. Un enorme abrazo, doctor. Muchas gracias. Nos vemos.